¿Listos? Muy bien. Bueno, hoy quiero hablarles y quiero compartir con ustedes una palabra y quiero que venga conmigo a el Salmo 139. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 13 al 16. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 14 dice: te alabaré, oiga bien lo que dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe bien. Y dice el versículo número 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y el versículo 16 dice, atención: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este es un salmo que en lo personal a mí me gusta mucho porque habla de la creación, de cómo Dios nos creó. Y ahí es donde nosotros damos cuenta que Dios nos creó y todo lo tenía escrito. O sea que en ese libro, como dice ahí el salmista, estaba escrito si íbamos a ser altos, bajitos, de tez blanca, de tez morena, de ojos claros, de ojos oscuros. Y la palabra dice que Dios nos creó. Y algo que dijo David fue que él vio que las obras de Dios eran grandes y maravillosas. Yo me imagino a David llevando las ovejas a un arroyo, a una fuente de agua, pastoreándolas, que comiendo pasto las ovejitas. Y me imagino a David cantando y adorando a Dios ahí con el arpa y mirando el reflejo del agua su rostro. Y yo creo que cantando y diciendo: grandes y maravillosas son las obras de nuestro Dios. ¿Sabe que nosotros hay veces siempre que vemos las montañas, el cielo, o que podemos tener esa vista del paisaje, muchas veces decimos: wow, qué increíble es la obra de Dios? Pero pocas veces la vemos en nosotros. Mire, ¿sabe cómo son los hombres o cómo somos los hombres cuando nos levantamos por la mañana y nos asomamos al espejo? ¿Cómo somos los hombres? Uno se asoma y uno dice: cómo amanecí de pinta hoy. Esto sí, qué elegancia, qué tipo tan pintazo, ¿sí o no? ¿Y cómo son las mujeres cuando se levantan y se asoman y dicen: ay, hoy cómo amanecí de fea, esas ojeras que tengo, ay no, mire, ay acá? Y muchas veces las mujeres sufren como de falta de autoestima y se maltratan. Yo a veces veo a las mujeres cómo se maltratan ellas mismas. Ay, cómo estoy de fea, mire cómo estoy de aquí, mire cómo está de caído, yo no sé qué, mire que yo no, está bonita. Y mire que mucho nosotros se nos olvida que somos la creación de Dios. Por eso cuando David se vio, él dijo: grandes y maravillosas son las obras de Dios. Por eso yo quiero que de hoy en adelante, cada vez que usted se asome al espejo, usted no diga: ay, cómo estoy de feo o cómo estoy de fea, sino que diga lo que dijo el salmista David: grandes y maravillosas son las obras de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos la creación de Dios. Somos creados por Dios. Yo cuando me asomo a un espejo, yo digo: ¿cómo es que una cosa tan pequeña puede contener tanta belleza y no romperse? Porque somos la creación de Dios. Dios nos creó como Él quiso. Por eso es que el Salmo dice, y mire lo que dice este versículo 16: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso es que hoy quiero hablarles acerca de identidad y propósito. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad. Y tiene que quedar claro que la identidad es lo que nosotros somos. Como que, por ejemplo, nuestra apariencia física, ¿sí? Nuestras actitudes, opiniones, sentimientos, emociones, pensamientos, nuestra forma de actuar.
algo más que es nuestra identidad, es las capacidades, las habilidades, los límites, los deseos y las decisiones. Esa es nuestra identidad, nuestra apariencia física, nuestras emociones, nuestros deseos, lo que nosotros somos. ¿Y qué es propósito? Propósito es, oiga bien, saber para dónde vamos. Eso es propósito, saber para dónde vamos o para qué estamos en la tierra. Al conocer nuestra identidad, tendremos claro nuestro propósito de vida. Por eso necesitamos saber quiénes somos para saber para dónde vamos. Hay un dicho popular que dice: ¿para dónde va Vicente? ¿Qué dice la gente? ¿Para dónde vaya la gente? Usted no sabe ni para dónde es que va. Y por eso es que vivimos la vida de otro y no la vida nuestra, porque no sabemos para dónde vamos. Y la palabra del Señor nos muestra que nacimos con un propósito. Mire, yo soy de los que estoy 200% convencido que nacimos con un plan de Dios. Yo no nací para vegetar. O sea, yo no nací como nacen los animales, porque los animales nacen, crecen, se reproducen y luego se mueren. Y mucha gente piensa lo mismo y dice: no, es que el ser humano nace, crece, se reproduce, cuando se casa tiene hijos y luego se envejece y espera la muerte. Pues no, señores, porque nosotros nacemos, crecemos, nos casamos, nos reproducimos, cumplimos el propósito por el cual nacimos, y cuando nos toque partir a la eternidad, pues nos vamos a la eternidad, pero tenemos que cumplir el propósito. Y por eso quiero decirles algo, que ustedes no pueden confundir propósito de vida, oiga bien, con los pequeños objetivos o propósitos que nos proponemos, digamos, para un año nuevo. Hay gente que se propone y dice: bueno, para este año o para el próximo me propongo y tengo como propósito bajar de peso, o pagar las deudas, o comprar una casa, y tengo como propósito en 3 años comprar una casa o comprar un carro. Y entonces todo empieza a girar por esa meta, por ese objetivo de bajar de peso, comprar una casa o pagar las deudas. Y muchas veces la vida se va volviendo harta, y ahí es donde entra la depresión, ahí donde entra la ansiedad, ahí donde la gente dice: ¿para qué yo nací? Mejor me quiero morir. Porque la gente cree que nació para comprar una casa o para comprar un carro. Sí, amén por el carro, qué bendición tener casa, pero usted y yo nacimos para algo más que una casa, más que un carro. Nacimos con un propósito de Dios, porque todo lo que Dios escribió de nosotros, así fuimos formados. Yo me imagino a Dios diciendo: ahora voy a formar, por decir, para no poner el ejemplo de nadie, a mí, Jorge Andrés, ahí voy a formar a Jorge Andrés. Y antes de que él me formara y mi papá y mi mamá tuvieran la relación para que yo naciera, yo me imagino a Dios escribiendo ahí en su libro, diciendo: bueno, Jorge Andrés está determinado que nazca 4 de enero del año 80. Ay, revelé mi edad. Mentiras. Y entonces yo me imagino a Dios diciendo: quiero que sea alto, buen mozo, ojos bonitos, así corpulento, pintoso, agradable. Y así nací. Que sea millonario, apuesto, y así todo. Miren lo que dice: estaba escrito. Así nacimos. Entonces ahí donde todos tenemos que comprender que esa es nuestra identidad, nuestro físico, nuestra forma de pensar, de actuar, pero nacimos con un propósito que va más allá de, vuelvo y lo digo, que de una casa, que cualquier otra cosa. Sabe que muchas veces nosotros vivimos es la vida de otras personas, porque hemos perdido nuestra identidad. Y no podemos confundir cuando uno habla del carácter de Cristo, porque nosotros tenemos que formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y hay gente que confunde el carácter de Cristo con la identidad. No, mire, nosotros tenemos que
formar en nosotros el carácter del Señor en nuestra vida sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra esencia, lo que nos hace que únicos, porque somos personas como únicas, amén, ¿sí o no? Somos personas únicas. Y ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a formar el carácter sin perder nuestra identidad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo entré a estudiar en el seminario, que estaba estudiando y hay una materia que le enseñan a uno de homilética. Y esa homilética es el arte de hablar en público, de predicar. Y todos los pastores teníamos que pasar para estudiar en el seminario, teníamos que pasar por ahí, o los que anhelábamos pues el pastorado. Y yo recuerdo que mi profesor en el seminario se llamaba Alex Bejarano, un tipo, un predicador buenísimo, hombre tremendo. Y yo recuerdo que Alex me insistía, y a todos los que estábamos estudiando en ese entonces, y nos decía: ustedes se tienen que parar así, tienen que hablar así, tienen que hacer así, tienen que hacer así. Y él empezaba a darnos esa ética. Y aún decía: ustedes tienen que predicar la corbata, el saco, y tienen que ser un pastor. ¿Por qué? Porque había como un molde de pastor. Por eso es que hay veces yo voy a ciertos lugares y voy en mis tenis, en camiseta, y hay gente que dice: vea, le presenta al pastor. ¿Pastor? Ese es un pastor. ¿Por qué? Porque la gente cree que los pastores tienen que tener, y perdónenme los gorditos, barriga grande. Algunos decían: no, es que púlpito incorporado. Y entonces había como un prototipo. Y yo recuerdo que por muchos años traté de ser un pastor. Traté de meterme en ese molde, en lo que le decían a uno. Y entonces yo por años trataba de hacer las cosas como ellos me decían, como tenía que ser. Y yo recuerdo que duré muchos años frustrado. ¿Por qué? Porque yo sentía que no había nacido para esto. Yo decía: no, soy un fracaso, no soy capaz. Fulano, ¿por qué si es capaz y yo no? Y recuerdo que hubo un tiempo en que yo empecé a orar, porque yo decía: yo no quiero seguir más, porque no soy capaz, porque esto como que no es lo mío. Y recuerdo que empecé a orar y le pedí al Señor y le dije: Señor, yo no creo que yo sea un predicador, yo no creo que yo nací para esto. Y recuerdo que el Señor me dijo: sé tú. Y entonces yo empecé a decir ¿cómo que sé yo? Y él me empezó a hablar y dijo: sé tú, sé lo que tú eres, no pierdas la esencia, sé lo que tú eres, no trates de vivir la vida de otra persona. Y yo me acuerdo que en esa oración yo le decía al Señor: ¿y cómo que sea yo? ¿Y cómo soy yo? Y entonces el Señor me empezó a mostrar y me dijo: tú eres una persona alegre, tú eres una persona que disfruta la vida. Eso es lo que te hace único. Y entonces yo dije: Señor, pero es que no se puede, porque ese no es el molde, porque esa no es la forma, porque esa no es lo que hace. Y me dijo el Señor: no te importe de las formas, no te importe de la identidad de otros, sé tú, sé lo que eres tú, la esencia. Eso es lo que te hace único. Y ahí fue donde me liberé. ¿Sabe que me liberé? Y sentí como que se me quitaron una tonelada de encima y empecé a ser yo. Por eso es que usted, esta persona que conoce aquí en esta tarima, es la misma persona que usted va a encontrar en mi casa, es la misma persona que usted va a encontrar en la calle. Y usted dirá: pero yo una vez lo vi a usted en la calle y lo saludé y no me saludó. Ese es lo mismo que va a encontrar aquí, un despistado. Porque yo ando por la calle con mi cabeza en tantas cosas que hay veces no veo a la gente. Pero Dios me dijo: sé tú, sé lo que tú eres. Y empecé a ser yo. Empecé a hablar como hablo yo. Empecé a disfrutar la vida como la disfruto yo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que recuperé mi identidad. No sé si estoy siendo claro, sí o no. Porque hay veces nos tratan de meter en un molde que no somos nosotros. Y quiero ilustrarlo con la vida de David.
Resulta que David un día fue a pelear contra Goliat, el gigante Goliat, que todos conocemos, que la famosa pelea entre David y Goliat. Y resulta que cuando David le dice al rey Saúl que va a pelear contra Goliat, Saúl le dice a David: muchacho, ese es un hombre de guerra desde su juventud, mire su tamaño, y tú un pobre muchacho. Un muchacho ahí. Y entonces David le contesta y le dice: pero mi señor, tu siervo era pastor de ovejas y cuidaba las ovejas y las defendía del león, del oso, y las defendía y las libraba. Ese filisteo será como uno de ellos. Y entonces dice que Saúl: ok, está bien, ven, hijo mío, pues ve a la batalla. Pero mire lo que dice el versículo 38 del capítulo 17 de Primera de Samuel al versículo 40. Primera de Samuel 17, 38 al 40. Y dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué era lo que quería que Saúl fuera? ¿Cómo fuera David? Con la armadura. ¿Por qué? Porque resulta que así se viste un soldado para ir a la batalla. Se pone su armadura, se ciñe su espada, su casco. Y Saúl estaba vistiendo a David como todos los demás. Pero a Saúl se le olvidaba, o Saúl no sabía, que David era diferente, que David era único y que David tenía su identidad bien definida. Él sabía quién era. Por eso a mí me gusta cuando Saúl le pregunta y le dice: ¿y quién eres tú, muchacho? Él dice: yo soy un pastor de ovejas. Ese era un trabajo, mi hermano, como muy sencillo, pero David sabía quién era él. Si hoy le preguntan a usted: ¿usted quién es? ¿Usted qué va a contestar? Ay, pues el hijo de mi mamá. ¿Quién es usted? Y usted dice: no, pues yo no sé, yo quién soy. ¿Usted quién es? Y esa es nuestra identidad. Mire, si usted me pregunta: ¿usted quién es? Yo soy un líder, yo soy un visionario, yo soy un estratega, yo soy una persona que creo en las personas, yo soy una persona que ve lo que otros no ven. Y por eso es que nosotros no podemos confundir nuestra identidad con nuestra posición en Cristo. Porque en Jesucristo, cuando nosotros lo hemos recibido, somos salvos, somos perdonados, somos justos, tenemos una nueva naturaleza. Pero nuestra identidad es nuestro físico, es nuestra forma de ser. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Por eso nunca vayan a confundir propósito de vida, mi hermano, con pequeños objetivos. No vayan a confundir identidad con posición en Cristo. Porque si a usted le preguntan: ¿usted qué es? Ahí mismo usted contesta: un hijo de Dios, un perdonado, un santo, sí, esa es su posición en Cristo, pero no es su identidad. Su identidad es lo que usted es. Entonces, si a usted le preguntan: ¿usted qué es? No, yo soy una persona que mide 1,74. Soy una persona feliz. Soy una persona que le gusta esto o le gusta aquello o lo otro, porque usted sabe. Y cuando le pregunten: ¿y usted qué es en Jesucristo? En Jesucristo yo soy salvo, yo soy perdonado, yo soy nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que mire lo que dice el versículo 40. Dice: y tomó su cayado. ¿Qué hizo David? David cogió la armadura. Yo no sé andar con eso. Pero ¿qué cogió David? Su cayado. ¿Qué es el cayado? Era una varita, era como un bastón que usaban los pastores. Y dice que cogió su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y sacó, dice, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda. ¿Qué tomó él?
su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tomó David? Se fue en honda, no en Yamaha. Y se fue hacia Goliat en una honda, no mentiras. Cogió la honda, que es como una cauchera. ¿Y sabe qué dijo David? Esto es lo mío, esta es mi identidad. Por eso cuando Goliat ve a David, le dice: ¿acaso yo soy un perro para que tú vengas a mí con palos, con piedras, con caucheras? ¿Acaso yo qué soy? Le dijo Goliat. ¿Y sabe qué dijo David? Mira, gigantón, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy te cortaré la cabeza y todos sabrán en Israel que hay Dios en Israel. Amén. Esa es una persona con identidad. Esa es una persona que sabe quién es Él. Por eso es que la Biblia dice que en la iglesia somos un cuerpo con muchos miembros. Y por eso es que hay gente que sabe hacer de todo, como los dones. ¿Sabe que los dones son 9 dones? Dice la Biblia. ¿Cuáles son ellos? Dice hablar lenguas, interpretación de lenguas, profecía. ¿Qué dice? Discernimiento, fe, milagros, sanidad, etcétera, etcétera. Por eso, así como unos son buenos para planear, otros son buenos para ejecutar. Así como unos son buenos para repartir, otros son buenos para administrar. Y por eso es que no podemos perder nuestra identidad, nuestra esencia, lo que nosotros somos. Amén. Muchas veces nos llevan a que la perdamos. Y el objetivo del diablo, del enemigo, es dañar el diseño original de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de qué lo logra? Dañar ese diseño, dañar la identidad. Lo logra con el rechazo. ¿Sabe que cuando empiezan a rechazar? Y muchas veces la pérdida de identidad empieza desde que la persona es un niño, desde que es pequeño. Empiezan con el rechazo. Usted es tan cansón, ay, muchachito fastidioso, echa para allá, usted tal cosa. Y empiezan a rechazar. Y el objetivo del diablo ahí es dañar nuestra identidad. Otra manera también es con las comparaciones, con el odio, con la manipulación, con la influencia del mundo. Oiga bien esto, con los comentarios de las personas. Y ese es el objetivo del enemigo: dañar nuestra identidad y que vivamos la identidad de otros, la vida de otra persona. Perdemos la identidad cuando creemos que lo bueno, lo hermoso, lo increíble es lo que el mundo dice. Ahí perdemos nuestra identidad. Porque cuando usted mira lo que el mundo dice, dice eso es hermoso. Entonces el que no se parece a eso pierde su esencia y quiere parecerse a eso. Pero acuérdese que usted y yo somos seres únicos, que Dios nos creó únicos con un propósito único. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí o no? Por eso es que cuando empezamos a vivir la identidad de otros, entonces empezamos a hacer las cosas para agradar a otras personas. Y mire lo que dice en Primera de Pedro, en el capítulo número 4, el versículo 3 y 4. Y mire lo que dice. Mire lo que dice acá. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba ¿a quién? A los gentiles. Parafrasearlo: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba ¿a quién? A los demás. ¿Sabe que mucha gente hace cosas para buscar el favor o para buscar la complacencia de la otra persona y está perdiendo su esencia? Y dice acá: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y el versículo 4, mire lo que dice. Dice: a esto les parece cosa como extraña que vosotros no corran. O sea, que hayamos recuperado la identidad, que nosotros ya no caminemos como caminábamos antes, agradando a otros. Mire, si ustedes son conscientes y honestos, ¿cuántas veces ustedes hicieron algo por agradar a otra persona, pero que usted no quería hacer?
Pero usted lo hizo, ¿fue para qué? Para ganarse a esa persona, o para que esa persona no dijera nada, pero usted no quería hacerlo. Y por eso cuando usted toma su identidad, cuando usted recupera su esencia, lo que es, a la gente le parece extraño. Por eso cuando un hombre empieza a recuperar su identidad y ya dice: no voy a volver a ser infiel a mi esposa, porque prometí amarla, respetarla y quererla hasta que la muerte nos separe o hasta que venga el Señor. ¿Sabe qué dicen algunos? Usted sí es mucho bobo, mucho tonto, y a muchos les parece extraño que uno viva de esa manera. Por eso dice: a esto les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Nos ultrajan. ¿Cómo le dice? Bobo. Ah, no, yo sí no pierdo oportunidad. A mí que me importa. Pero resulta que nosotros somos varones de nacimiento, pero hombres por elección. Amén. Y esa es nuestra identidad, lo que nosotros somos. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este concepto. Ahora, 3 formas prioritarias para encontrar la identidad y el propósito. ¿Cuáles son esas 3 formas prioritarias para encontrar la identidad y el propósito? Tome apunte si está tomando nota. Número 1, las personas. ¿Saben ustedes que hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía: el que anda en la miel, algo se le pega. ¿Saben ustedes que la estupidez también se pega? Y si uno empieza a andar con fracasados, se va volviendo uno un fracasado. Pero si empieza uno a andar con gente, mi hermano, que está avanzando, uno empieza a motivarse. Por eso es que quiero que mire Proverbios capítulo 13 versículo 20. Y sabe que esos dichos están en la Biblia. Ese dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Entonces, para encontrar nuestra identidad y propósito, número 1, las personas. Y dice aquí Proverbios 13, 20, dice: el que anda con sabios, ¿cómo se va a volver? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso es que les dije que la estupidez se pega. Pero el que anda con sabios, sabio será. Y mire lo que dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Y escucha este versículo que es fascinante. Dice: no erréis, dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones que dicen corrompen las buenas costumbres. Por eso, ¿con quién usted pasa el tiempo? ¿Qué usted es lo que más oye o lo que más ve? Mire, yo desde hace muchos años que me liberé de muchas cosas, empecé a trabajar el carisma en mi vida. Y yo por eso voy a muchos lugares y puedo hablar con personas que las haya acabado de conocer. Una vez mi hijo me dijo: pa, pero usted tiene amigos en toda parte. Y yo le digo: no, es que no son mis amigos, los acabé de conocer. Y dice: y entonces, ¿cómo hace? Por el carisma. Porque una persona carismática o que tiene carisma es una persona que llega a un lugar y no espera a que lo saluden, sino que saluda. ¿Sí? Eso es como si yo llegara a este lugar acá. Yo no sería de los que me siento ahí y digo: Dios mío, esa gente que hay allá no me saluda, tan raro. No, yo saludo primero. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Qué calor, ¿cierto? O qué frío. Algo busco. Esta semana estaba en una oficina aquí en Montenegro haciendo una diligencia y había un señor ahí esperando, y mientras que nos atendían, entonces yo lo saludé: ¿qué más? ¿Cómo está? Mucho gusto. Y él me dijo: fulano de tal. Y yo le: fulano de tal. Y estaban dando un partido esta semana que estaba jugando, creo que era donde estaba Messi en ese equipo, no sé cómo se llama. Y estaba ahí y estaban mirando ahí el partido. Y empezó este señor a hablarme: no, que no sé qué, ese equipo 8-2 le metieron.
¡Wow! Y él estaba hablándome y me hablaba que Ramos, y me hablaba que Julano, y que Sutano, y que hace 3 años, y que se acuerda de la goleada, y se acuerda de que no sé qué. Y yo, sí, claro. Y hablamos como 15 o 20 minutos delicioso de fútbol. Pero yo de fútbol sé más de maternidad de gallinas que de fútbol. Y entonces usted dice, ¿y cómo lo hizo? Porque yo aprendí a seguirle la corriente a la gente. Cada vez que me hablaba, sí, buenísimo, ese es el mejor, ¿cierto que sí? Yo también creo lo mismo. Y él me hablaba y yo le seguía. Esa es la persona carismática. Pero yo puedo hablar con toda la gente, pero no con toda la gente paso tiempo de calidad. Porque yo soy muy selecto. Porque yo no voy a andar con todo el mundo y voy a perder tiempo. Yo con todo el mundo me relaciono, pero con pocos es que aprendo y que estoy ahí pasando. ¿Por qué? Porque hay personas que me ayudan a recuperar o a mantener mi identidad y me ayudan a conectarme con el propósito. Mientras que hay personas que antes lo succionan a uno y lo hacen perder la identidad. No es uno como debe ser con eso. Estoy siendo claro, sí o no, iglesia. Mire, ahí está el caso de Jesús. Saben ustedes que un día el Señor Jesucristo, oiga, el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en Juan capítulo 13 dice la palabra que se ciñó la toalla y le lavó los pies a los discípulos. Dice que cogió la toalla, cogió una vasija de agua y se tiró al suelo y le dijo a todos los discípulos: quítense las sandalias que les voy a lavar los pies. Pedro, cuando llegó donde Pedro dijo: a mí no me vas a lavar los pies. ¿Sabe por qué? Porque eso que estaba haciendo Jesús lo hacía el criado más bajo de la casa. No lo hacía el Señor, lo hacía el esclavo más bajo, el más de mi grado. Él era el que lavaba los pies. Y por eso Pedro, cuando vio a Jesús tirado en el suelo, lavándole los pies a todos los discípulos con pecueca y todo, Pedro dijo: no, para mí tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cómo yo voy a permitir que eso haga? Que hagas eso. ¿Y sabe por qué Jesús lo hizo? Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y ahí donde Pedro le dijo: no solo los pies, lávame todo. ¿Y sabe por qué el Señor Jesús no sintió que estaba perdiendo su identidad al tirarse al suelo a lavarle los pies a los discípulos? Porque Él sabía quién era Él. Él sabía de dónde venía y para dónde iba. Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo. Amén. Él sabía. Por eso es que hay gente que no hace cosas porque le da miedo que pierde su identidad. Eso es como hay algunos hombres que no ayudan a su esposa en la casa a lavar la loza y dicen: no, es que eso es trabajo de mujeres. Si me ven a mí lavando la loza o trapeando, entonces van a pensar que yo no soy un hombre, sino que soy una fresita. Y no, mi hermano, el hecho de que usted ayude a lavar la loza o a trapear, eso no le hace perder su identidad. Porque lo que usted es, mi hermano, es su físico, es sus pensamientos, su actuar. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Por eso Jesús no tenía problema de lavar los pies con los discípulos, a sus discípulos. ¿Y sabe qué dice en segunda de Juan, el capítulo 1, el versículo 10? Escuchen lo que dice este versículo. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan ¿cómo? Bienvenido. Y aquí lo que quiero decirte con este versículo es que mucha gente cree que cualquier persona que le habla de Dios, ay sí, ay qué lindo. No, señores, porque si no trae las sanas palabras, no trae la doctrina que dice: no lo recibas ni le digas bienvenido. Y el versículo que sigue, el 11, usted lo puede leer después, dice: porque te haces partícipe de sus malas
obras, de sus malas enseñanzas. Entonces, no todo el que habla de Dios está hablando del Dios que creó los cielos y la tierra. No todo el que tiene una Biblia o habla de una Biblia está hablando del Dios de la Biblia. No todo el que está hablando de Cristo está hablando de Cristo que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre y vuelve por segunda vez. Por eso tenemos que aprender a discernir, porque con la gente que pasemos tiempo, esa gente o nos va a ayudar a recuperar nuestra identidad o va a hacer que la perdamos, o nos va a ayudar a llegar al propósito por el cual nacimos, o nos van a desviar. Por eso hay que tener cuidado. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Amén. Lo segundo que nos ayuda a mantener la identidad y el propósito es el lugar. Saben ustedes que los lugares son supremamente importantes. Hay gente que no le para bolas al lugar. Dice, no, a mí cualquier cosa es lo mismo. A mí cualquier casa con tal que no tenga goteras, ahí yo vivo. Pues no, señores, porque les voy a mostrar. Y aquí la gente muchas veces habla de las energías. Hay energía. No, es el propósito y es la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que saber que tenemos que estar no donde está la energía, sino donde está la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo recuerdo cuando nosotros vivíamos aquí en Montenegro, que cuando recién casados con mi esposa hablábamos de comprar una casita a las afueras del pueblo. Queríamos vivir así por allá, acostarnos con los grillos y levantarnos con los pajaritos. Y entonces siempre hablábamos de eso, hasta que un día llegamos a una vereda que se llama El Laurel y pudimos comprar una casita como nosotros la habíamos planeado antes de casarnos. Nos fuimos a vivir allá, pero no cuando la compramos, como 2 o 3 años después. Nos fuimos. Alguien dirá, ¿y por qué no se fueron inmediatamente si pagaban arrendo? ¿Sabe por qué? Porque estamos esperando algo que es el punto número 3 que ya les voy a decir. Pero usted dice, ¿y por qué se fueron para allá? Porque era el plan de Dios que quería tenernos allá. Después de 2 años de vivir allá o 3, nos fuimos a vivir a Quimbaya. Y algunos me dicen, ¿y usted por qué trabaja en Montenegro y vive en Quimbaya? Porque Dios me está moviendo o nos está moviendo en los lugares, porque el lugar nos ayuda a mantener la identidad y el propósito. Mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Lucas capítulo número 24, versículo 49. Mire lo que Jesús le dijo a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Enviaré qué? ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo sobre ustedes. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Quedarse en ¿dónde? En Jerusalén. Ellos tenían que quedarse ahí en el aposento esperando. Pregunta: si cae el Espíritu Santo y ellos no están en Jerusalén, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa? Usted dice, ay, me lo perdí. Pero ¿para qué se fue? Si a usted le dijeron ahí. Por eso es que usted, cuando se mude de casa, no se mude porque la vecina le tira el agua sucia. No se mude porque los recibos están llegando caros. Múdese porque la gloria de Dios se movió para otra parte y ahí quiere que usted esté. Y si usted se deja llevar por la gloria de Dios en el lugar, usted se va a dar cuenta que su identidad va a estar firme, su propósito de vida se va a cumplir. Por eso mire que le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Y cuál era ese poder? El Espíritu Santo. Ahí sí, ellos ya luego se iban a ir. Porque la palabra dice en Hechos de los Apóstoles: y me seré testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde se tenían que quedar? En Jerusalén. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que fueran investidos del poder. Ahora, ¿hasta cuándo usted se tiene que quedar en un lugar, en esa parte? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga lo contrario. ¿Estoy siendo claro aquí, sí o no?
Mire, el Señor también le habló a Abraham, y lo que dice Génesis capítulo 12 versículo 1 al 2. Y dice, atención acá, Génesis 12, 1 al 2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Quién fue el que sacó a Abraham de su tierra y de su parentela? La tierra es donde él vivía, su parentela es su familia. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Amén. Y mire lo que dice el versículo 2. Atención acá. Dice el 2. Dice: y haré de ti una gran nación. ¿Y qué iba a hacer Dios en ese lugar? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿de qué? De bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Serás de qué? De bendición. ¿Serás de qué? De bendición. De bendición. Por eso, mi hermano, ¿dónde iba a ser de bendición Abraham? En el lugar que Dios le iba a mostrar. Ustedes han visto la propaganda que dice: estás en el lugar equivocado del banco este. ¿Cuánta gente está en el lugar equivocado? Y después dice: ¿por qué será que Dios no me bendice? A lo mejor estás en el lugar que no debes estar. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que saber dónde vamos a vivir. Tenemos que saber dónde vamos a trabajar. Tenemos que saber qué vamos a estudiar o qué van a estudiar nuestros hijos. Tienen que saber también qué iglesia se van a congregar. ¿Saben que aquí hay gente que viene de otros municipios acá a la iglesia? Y algunos dirán: ay, es que como usted no hay. No, la gente no viene por mí. Y si usted viene por mí, mi hermano, está perdiendo el año, porque usted tiene que venir es por el Señor. Pero hay gente que viene de Armenia, de Circasia, de otras partes. ¿Y por qué? Usted dirá: y es que no hay iglesias por allá. Claro que hay iglesias. Hay otros que vienen, que tienen una iglesia en la esquina de la casa, pero vienen acá. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta, no que aquí somos especiales, se han dado cuenta que el lugar es importante, que aunque en la esquina de mi casa hay una iglesia más cerca, el lugar que Dios quiere para mí, donde me va a bendecir, donde está para cumplir el propósito, es aquí. Si me toca ir un poquito más lejos, pues voy. Si me toca pagar pasaje, pues pago, porque es el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Por eso es que usted no se puede mover de la iglesia. Ay, me voy porque no me miraron, porque no me saludaron, porque tal cosa. No, señor. Usted se tiene que mover porque Dios le diga: vete a otra parte. Y ahí usted se va a dar cuenta que el propósito se va a cumplir. ¿Estoy siendo aquí claro? ¿Sí o no, iglesia? Por eso es que muchas personas se mueven del lugar buscando las comodidades, sin medir las consecuencias de sus decisiones. Muchos no están cumpliendo con el propósito que Él tiene para sus vidas, porque están en el lugar equivocado. Y número 3, ¿qué es lo que nos ayuda a encontrar la identidad y el propósito? ¿Sabe qué es? El tiempo. Diga conmigo: el tiempo. ¿Saben ustedes que el tiempo es importante? Mire, cuando hay un embarazo, todos sabemos que el tiempo debe ser ¿cuánto? 9 meses. Ustedes han visto el peligro que nazca un bebé de 7 meses, de 8 meses. ¿Y cuál es el peligro? Que sus pulmones no estén bien desarrollados, que sus pulmones estén inmaduros y se pueda morir porque no es capaz de respirar el bebé. Por eso es que hay un tiempo señalado. Y mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 al 8. Y este son unos versículos fascinantes. Mira lo que dice acá: todo tiene que, diga conmigo, todo tiene su tiempo. ¿Cuánto tiene su tiempo? Todo. Dice: y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora. Y dice el 2, atención aquí, vamos a ir rápido. Dice: tiempo de nacer y tiempo de qué,
De morir. Mira, aunque nos duela en el alma, va a haber un día en que van a tenerse que morir las personas que amamos. Hoy día, con todo esto que están pasando del COVID, no sé qué, cuánta gente se está muriendo. ¿Sabe por qué? Porque llegó el tiempo de muchos morirse. Pero dice tiempo de nacer, tiempo de morir. ¿Tiempo de qué? De plantar. Usted ha visto cuando la gente que trabaja en el campo y que sabe de eso, que menguante, que creciente, y dice: este es el mejor tiempo para sembrar. Tiempo de sembrar. ¿Tiempo de qué? De arrancar lo plantado. Si usted arranca un aguacate antes de tiempo, no se lo come, lo echa a perder. ¿Qué sigue diciendo? Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. ¿Qué más? 5. Dice tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de qué? De abrazar. ¿Y tiempo de qué? De abstenernos de abrazar. ¿Ven ustedes cómo hoy nos están hablando del distanciamiento social para que el virus no se propague? Y nos están diciendo: traten de no abrazarse. Y estamos en un tiempo de qué? De no abrazar. Pero va a llegar el tiempo de abrazarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a llegar un nuevo tiempo. Amén. Y mire lo que dice el versículo 7. Dice, atención acá, 7 dice: tiempo de qué más? Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y el versículo 8 dice: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Por eso lo tercero que nos ayuda a mantener el propósito y la identidad es el tiempo. Por eso, lo que les estaba diciendo ahorita, nosotros nos fuimos a vivir como 2 o 3 años después que compramos nuestra casa. Y usted dice: ¿y por qué? Porque no era el tiempo. Muchos nos decían: pero si ustedes están pagando arrendo y allá tienen una casita. Pero no es el tiempo, porque el tiempo es el de correcto y estamos esperando. Yo recuerdo cuando empezamos a construir este lugar y yo empecé a mirar y Dios me colocaba cuándo era el tiempo. ¿Cuándo era el tiempo? Yo recuerdo, y les cuento esta anécdota así rápido para ya terminar. Yo recuerdo cuando en el mes de diciembre a enero yo estaba recogiendo. Yo siempre he sido de mucho ahorrar y de planear, y yo estaba recogiendo para hacer la segunda fase de la construcción de este lugar, cuando nos ampliamos de allá para acá, ¿recuerda? Y entonces yo empecé, dije: este es el momento. Empezamos a construir, nos ampliamos hasta acá, hicimos todo este trabajo y se terminó. Terminamos más o menos como a mediados de febrero. Cuando se termina la construcción, lo que hicimos, lo que ustedes ven, a los poquitos días, ¡pum!, vino la pandemia y tocó cerrar la iglesia o el auditorio. Y yo hablaba con mi esposa y decía: Dios mío, gracias que lo hicimos en un buen tiempo. Ustedes se imaginan donde hubiéramos quedado con el tierrero que teníamos allá afuera, sin saber cómo sacar, y los vecinos a llamarnos la policía. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido esto? 2 meses cerrado y esa montaña de tierra ahí, que sacamos casi 11 volquetadas entre tierra y escombros de este pedacito de la segunda fase, porque ya habíamos sacado 13 antes. Imagine todo lo que hemos botado. Y yo recuerdo que cuando estábamos así, terminamos, se cerró, yo dije: gracias Dios. Iba a mandar a organizar los baños como usted lo ha visto, pero no. Y me decía el maestro, decía: ¿y los baños? No. Y le decía a mi esposa: no, dejémoslos así, porque tenía otra platica, no mucha, pero tenía otra, y era para los baños. Y entonces yo: no me veo haciendo los baños. Cuando vino la pandemia, se cerró todo y empezó la necesidad. Y yo le dije: Señor, gracias, porque donde yo hubiera hecho esos baños, no hubiéramos podido sobrevivir, digámoslo así, trágicamente durante ese mes, porque hubo un tiempo en que no había dinero. Y yo recuerdo que esos días me ayudó. Se acabó esa platica, tocó hacer la llamada a un amigo, pero gracias a Dios había algo, porque donde me lo hubiera gastado todo, entonces no hubiéramos podido
pasar esos momentos críticos. Cuando ya en medio de la pandemia, llevamos como 2 meses y medio de toda esa situación, todo cerrado, yo vi que era el tiempo de empezar a hacer los baños. Yo vi que era el tiempo de hacer allá la fachada, de construir los baños de los niños y la cocina allá atrás. Y yo dije, pero ¿cómo en medio de un tiempo donde la iglesia está cerrada, donde no hay dinero, donde hay muy pocos recursos, cómo Dios, que es el tiempo de hacer algo que nos va a costar como 10 millones de pesos? ¿De dónde? Y Dios me decía, es el tiempo. Y yo lo que hice fue hacerlo. Y yo dije, ok, como es el tiempo, pues el tiempo es tuyo, la provisión es tuya, la plata es tuya y tú saldrás todo adelante. Y lo hicimos. Y sabe que muchos me decían, pastor, ¿y cómo en medio de pandemia, todo cerrado, no hay ofrenda, no hay diezmo? ¿Cómo? ¿Sabe cómo? Era el tiempo. Porque cuando estamos en el tiempo, la bendición de Dios llega. Estamos aquí, iglesia. Por eso es que hay gente que empieza a forzar. Como, tranquilo, mijo, que cuando llegue el momento va a traer la bendición. ¿Estoy siendo claro, iglesia, sí o no? Por eso hay gente que pierde su propósito, porque se sale de los tiempos. Y entonces nosotros tenemos que saber que hay tiempo para todo. Amén. Y por último, para terminar ya, Gálatas capítulo 6 versículo 9, y con esto termino. Mira lo que dice acá: no nos cansemos. ¿No qué? Diga conmigo, no nos cansemos de hacer, dice, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, porque a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. Diga conmigo, cuando venga el tiempo. ¿Qué dice? Óigame bien, cosecharemos, segaremos, sino que, si no desmayamos. Por eso el tiempo es importante. Y esto es que nosotros recuperamos identidad y propósito con estos 3 factores. La gente. Por eso vuelvo y lo digo, la gente que usted frecuenta, con los que pasa tiempo. No estoy diciendo no te juntes con ese ni con ese. No, con todo el mundo. Porque Jesús era amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas. Se sentaba a comer con todo el mundo y no tenía problemas. Pero pasaba tiempo de calidad con sus discípulos. Y sabe usted que no era ni con todos los 12, era con 3: con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y de los 3, solo uno permitía que se le recostara ahí en su pecho. ¿Quién? Juanito. Y Juanito ahí está. Ah, qué lindo. Y usted dice, ¿y por qué? Porque así es. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo me junto con todo el mundo. Pero cuando voy a planear, cuando voy a hacer, paso es con gente que me mantiene en mi identidad, que me impulsa en mi propósito. Y si no desmayamos, cosecharemos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede dar un aplauso al Señor Jesús, iglesia? Y quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y los que están allá conectados también levanten sus manos. Vamos a orar todos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Dios mío, aquí estamos delante de ti, Jesús. Aquí estamos ante tu presencia para adorarte, Señor. Gracias porque nuestra identidad es lo que nosotros somos. Nuestro físico, nuestras emociones, nuestros deseos, Señor, nuestras actitudes. Pero Señor, necesitamos moldear tu carácter sin perder nuestra identidad, Dios, lo que nosotros somos, Señor. Hoy te pido, Padre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad y que tu nombre sea levantado en alto, Señor. Gracias hoy yo te doy y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que los llenes con tu gracia, que los llenes con tu poder. Señor, ayúdanos que si alguno ha perdido su identidad,
Señor, por tratar de complacer a otros, que hoy las recuperemos. Que hoy, Señor, nos liberemos de todos aquellos moldes que nos han querido poner o imponer, Señor. Dios mío, que sepamos con quién vamos a pasar tiempo, que sepamos quiénes serán nuestros amigos, o como muchas veces decimos, quién será mi mejor amigo, qué personas. Señor, hoy te lo pido en esta hora, Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, Señor, el lugar correcto. Que no nos movamos si no es tu voluntad. Que no nos vayamos de las casas, que no nos vayamos de iglesia, del trabajo. Señor, que estemos en el lugar correcto. Danos, Señor Dios, ese discernimiento, esa sabiduría. Activa los dones, Señor, porque cada uno es un ser único. Cada uno de los que estamos aquí están allá conectados en casa, en otros países, en otros lugares. Señor, son seres únicos y bendecidos, Dios. Sé tú, te dice el Señor. Oiga lo que te dice el Señor, iglesia. Sé tú, no pierdas tu esencia, no pierdas tu identidad. Moldea el carácter de Cristo en tu vida sin perder tu identidad. Sé lo que tú eres. Señor, en esta hora yo oro, Padre, para que no adelantemos o no nos atrasemos del tiempo. Que todo sea en el tiempo correcto. Señor, que estemos alineados, conectados contigo, para que el tiempo, Señor, sea perfecto, mi Dios. Gracias yo te doy a ti, Jesús. Hoy bendigo tu santo nombre y te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Y si hay alguna persona que por primera vez nos acompaña y nunca le ha entregado su vida a Jesús y ha perdido su identidad y no sabe quién es, hoy es tu día. ¿Cómo lo puedes hacer? Recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque no queremos terminar este programa, esta transmisión, sin darte la oportunidad de que hagas a Jesús tu Señor. Y quiero que digas conmigo: Señor Jesucristo, en este día yo creo que tú me amaste tanto que entregaste tu vida por mí. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea, la que tú creaste, ese diseño original, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, créeme que el Señor ha entrado a tu vida, ha entrado a tu corazón y quiere darte una nueva vida. Amén, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Quiero que ahí donde está usted levante sus manos y vamos a orar para ser despedidos. Señor, yo levanto mi mano y los bendigo y declaro sobre sus vidas bendición. Y declaro sobre sus vidas que el propósito se cumplirá en ustedes y que en el nombre de Jesús tu gloria y tu poder se va a manifestar. Gracias por cada uno, Señor. Hoy te pido que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús y que los lleves en paz a sus casas y que les dé una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale aplauso a Jesús. Dale aplauso al Señor de los cielos.